Así es, un pingüino llegó a Maracaibo, la ciudad más calurosa de Venezuela. Yo te cuento cómo fue y cómo no murió por calor. ¡Pero qué molleja! El queso amarillo, palmita. Bocachito relleno, bocachito relleno. La bolsa. Llegó la carreta con la fruta, llegó la carreta. ¡Ey, un pingüino, un pingüino! Maracaibo es la ciudad capital del estado Zulia, ubicada en el noroeste de Venezuela, con temperaturas que oscilan de los 24 a los 34 grados Celsius, aunque se han llegado a registrar hasta 51 grados Celsius. Es por estas características que resulta bastante difícil imaginar que el 14 de febrero de 1955, cerca del balneario de Caimare Chico, apareció misteriosamente un pingüino. El animal fue avistado por el señor Martín Pérez, quien era el propietario del balneario y quien informó de inmediato a las autoridades y expertos en Maracaibo. De esta manera, la noticia del pingüino en el lago se esparció rápidamente por la zona. El pingüino, según el doctor Adolfo Pons, era de la especie saltarrocas, Eudiptes crestatus, y tenía un penacho de color rojo opaco en su cabeza, 45 centímetros de estatura, un pico de 5 centímetros y medio y su cabeza, dorso y cola eran de un color gris-negro. Como estaba vivo, hicieron lo necesario por trasladarlo al zoológico de Maracaibo en el sector Los Áticos, donde también funcionaba el Instituto de Ciencias Naturales de Maracaibo a cargo de Agustín Pérez Piñango, quien era un músico y escritor nacido en Caracas, pero también un naturalista autodidacta comprometido con preservar el patrimonio cultural e histórico de Venezuela. Al pingüino le dieron el nombre de Polo y se fue adaptando bastante bien al clima de Maracaibo gracias a que acondicionaron un espacio exclusivo para él en el zoológico y le proporcionaron muchos alimentos ricos en calorías propios de su dieta y hábitat. Tenía una evolución sorprendente teniendo en cuenta que nadie sabía cómo había hecho para ir desde el Polo Sur hasta el Zulia, una distancia equivalente de 9.000 kilómetros. Sin embargo, por supuesto, nos faltaron las teorías de cómo había llegado. Que si se vino en un buque chino, que si se escapó de un zoológico marino o que si era mercancía del tráfico ilegal de especies. Sin embargo, como nunca hubo un reporte de algún pingüino extraviado, realmente jamás se supo. En el zoológico de Maracaibo, Polo era mostrado a los visitantes, quienes pagaban por verlo 4 lochas los adultos y 2 lochas los niños. De esta manera, Polo se convirtió rápidamente en la mascota de la capital zuliana. La noticia del pingüino de Maracaibo llegó hasta los oídos de los productores del programa de la NBC, aunque usted no lo crea, quienes se trasladaron hasta la ciudad de Maracaibo para constatar la veracidad de los hechos y hacer un reportaje. Por supuesto, tampoco faltó la visita de expertos ornitólogos extranjeros, de Estados Unidos y Europa principalmente, quienes querían estudiar cómo era posible que un pingüino se adaptara a nuestro clima tropical, ya que, si bien es cierto, estaba en un espacio acondicionado para él, aún estaba en Maracaibo y, por supuesto, no era del todo frío. De hecho, también fue noticia que debido a una ola de calor en la ciudad, Polo padeció un resfriado crónico en julio de 1955, el cual superó gracias a un tratamiento especial para salvarle la vida. Polo estuvo exhibido al público por al menos 6 meses. Se estima que casi 300.000 personas pagaron la entrada para verlo. Pero como era de esperarse, esta historia no podía tener un final feliz. Y el 28 de agosto de 1955, el Dr. Pons dio la noticia más triste. Polo había fallecido. De acuerdo con los reportes, la muerte del pingüino no fue causada por el calor de Maracaibo, sino por la asfixia. Polo había caído al agua desmayado gracias a una pedrada arrojada por un espectador del público. Se dedujo que Polo estaba al borde de su pileta cuando la piedra le destrozó el pico dejándolo inconsciente, por lo que al caer al agua se ahogó casi inmediatamente. Su cuerpo fue disecado y donado al Museo de Ciencias en Caracas, donde es probable que aún permanezca en la colección de ornitología. El pingüino de Maracaibo llenó la memoria histórica de la ciudad con muchas anécdotas. Fue tan memorable que incluso el escritor venezolano Salvador Garmendia escribió un libro basado en esta historia, el cual lleva por título Un pingüino en Maracaibo. Por supuesto, no podía faltar una gaita zuliana con el mismo título y que fue compuesta por el grupo La Carreta Gaitera. También, el pingüino permanece como nombre de algunos comercios relacionados con refrigeración.
Igualmente se relata que una fábrica de helados llevó este mismo nombre, y a la esquina de las calles El Tránsito y El Saladillo en Maracaibo se le conoce como el sector El Pingüino. Curiosamente, también a los helados en Maracaibo los llaman polos, aunque no sé si a polo le pusieron polo por los polos o quizás a los polos los llamaron polos por polo. Mollejugo, un dato que me pareció bastante curioso y que no tiene absolutamente nada que ver con este tema, es que se dice que el Hospital Universitario de Maracaibo cuenta entre sus equipamientos con una barredora de nieve y que nadie hasta la fecha sabe por qué la compraron. Sin duda alguna, Maracaibo es una ciudad bastante peculiar. Pero si lo que realmente quieren es un dato que los deje totalmente locos, descubrí que 10 años antes de la llegada de Polo a Maracaibo, Disney estrenó una película del Pato Donald llamada Los Tres Caballeros, donde se nos muestran una serie de cortometrajes y el primero de ellos se llama El Pingüino de Sangre Fría, donde podemos ver la historia de Polo, un pingüino que odia el frío y está harto de vivir en el Polo Sur, por lo que decide irse a vivir a Sudamérica. Suscríbete. Y bueno amigos, esta fue la historia de Polo, un pingüino que recorrió 9000 kilómetros para llegar a Maracaibo y ser asesinado de una pedrada. Una historia que nos recuerda que los pingüinos deben utilizar casco al estar en cautiverio. No, vale, eso no. ¿Cómo que no? Una historia que nos demuestra la importancia de enseñarle a las personas a preservar el medio ambiente y a los animales. Muchas gracias. ¡Papá! Mi alma, un pingüino. Un ave de origen fino, de caminar muy pausado. Al pueblo maravillado quizás lo trajo el destino. En Maracaibo un pingüino, la noticia se regó, ¿saben cómo llegó? Dicen que nunca canchino. Un ave de origen fino, de caminar muy pausado. Al pueblo maravillado quizás lo trajo el destino. Con la carreta, el pingüino. ¡Hey! Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido algo nuevo. El amigo que vieron hace un rato es Led, es una gaviota que me encontré hace unas 2 semanas con el ala rota y desde entonces la he estado cuidando esperando que consiga volar nuevamente. Si quieres ver más sobre ella o seguirme en mis redes sociales estaré dejando el usuario por aquí o en la descripción del video y me encantaría pedirles que por favor si les gustó este video le den un gran like, lo comenten y se suscriban al canal. También se lo pueden compartir a sus amigos para que vean lo inteligente e interesantes que son ustedes. Por aquí también les estaré dejando un video que estoy seguro también les interesará bastante. Y bueno, ya, eso era todo. Un placer. Nos vemos. Cuídense. Y por favor no le lancen piedras a los animalitos, que eso es bastante feo. Nos vemos. Suscríbanse.